Agradecidos de estar con ustedes como todas las semanas en Reseñas. Un servidor, Rafael Núñez. Y Adelaida Martínez, como cada sábado aquí estamos. Así es, con muchas informaciones, una semana lluviosa, Adelaida, en Santo Domingo y en otras regiones del país. Con muchos eventos internacionales. Sí, vamos a hablar de temas internacionales con un gran invitado que tenemos en la entrevista central, pero también conversar sobre los decretos que se produjeron esta semana, cambiando al ministro de Interior y Policía, que fue llevada a Farideh Raful. Sí, la nueva ministra de Interior y Policía, la segunda mujer en el cargo. Exactamente. Otros cambios que se produjeron fue que Chu Vázquez fue llevado como cónsul en Nueva York y también en el instituto, que lo que era el ITLA antes, tiene otro nombre ahora, fue nombrado otra persona ahí. Hay unos cambios, esos son... Hay unos perfiles nuevos que tenemos que manejar los nombres para poder almacenarlos aquí, que son nuevos en el escenario. Y en el contexto internacional, con lo que está ocurriendo en París, señores, es los resultados de las competencias olímpicas en París. Bueno. Terminando esta semana, un hombre le dio una trompada en la nariz a una mujer. Yo no sé si eso es violencia de género, yo creo que es violencia de género, porque subió al ring con la anuencia del Comité Olímpico Internacional como mujer siendo un hombre. Entonces el Comité Olímpico Internacional dice que en su pasaporte él dice que es mujer. Entonces, que tiene una condición ahí con un término bien raro, médico, pero la cuestión es que usted visualiza dos boxeadoras, pero una de las boxeadoras que está definida bien biológicamente como mujer, al recibir un trompón de su adversaria o adversario, no sé. Él le rompió la nariz. Entonces la el hombre que dice que es mujer le rompió la nariz. Ella dijo, no, un momentito. Yo nunca en mi vida había sentido tanta fuerza en un golpe como este y dudo del género de mi adversario. Es que no es que dudo, es que es un hombre. Eso fue lo que se manifestó. De Argelia, que dice que es mujer. Como la narrativa de género se está imponiendo en la mayoría de las sociedades de Europa, de Asia y hasta aquí ha llegado. Una distorsionada narrativa de género que está haciendo mucho daño hasta en la gramática. Entonces me gustaría que el boxeador dominicano que va a pelear esta semana y que tiene un mollero así, diga yo soy mujer y entonces pase a pelear con ella. Pero es una pelea desigual. Ahí es que vamos a llegar no debieron permitir eso. Con este tema de ideología de género. Que un hombre diga y el Comité Olímpico Internacional admita que ese hombre, que es hombre, porque biológicamente es hombre, entonces diga que es una mujer y suba al ring como una mujer. La fuerza que tiene un hombre no es la misma fuerza que tiene una mujer. El mundo está loco, señores. Somos totalmente distintos biológicamente. El mundo está loco, Adelaida. Bueno. Está loco el mundo. Yo no sé a dónde vamos a parar nosotros con esta barbaridad de ideología de género. Yo rechazo eso. Personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto a quien quiera, si es un hombre, sentirse que es un palo de roble, problema de él. Pero que no me venga a mí a convencer de que si es un hombre y tiene un pene, él me va a decir que es un palo de roble o que es una mujer. Que eso no es verdad, que yo no soy loco. No hemos llegado a la locura. Así es que esa información va a estar en el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra La Sala de inmediato. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el presidente Luis Abinader, quien declaró que de acuerdo a la FAO, la subalimentación se redujo en el país en un 55%, lo que significa que 500,000 de familias fueron liberadas del hambre. Asimismo, el mandatario señaló que en el 2020 el índice de subalimentación era de 8.3%, mientras que en el 2023 fue de 4.6%, destacando que la gestión de
gobierno aumentó de 36 a 130 comedores económicos, superando así la promesa hecha a principio de estos 4 años de 105 comedores. Pasando a otras informaciones, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 405-24, designando a José Ramón Holguín Brito como el nuevo rector del Instituto Técnico Superior Comunitario. De igual manera designó a Luis Gregorio Madera Suet como viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia y a la ex senadora Farideh Raful como ministra de Interior y Policía en sustitución de Jesús Chu Vázquez. Mediante el decreto 420-24, quedó designado Jesús Chu Vázquez como el nuevo cónsul general en Nueva York, en sustitución de Eligio Jaques, quien quedó nombrado asesor del Poder Ejecutivo para asuntos agrícolas a título honorífico. Pasando a otras informaciones, el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien actuó como observador en las elecciones venezolanas, recomendó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique todas las actas de escrutinio, desglosadas por centros y mesa de votación, de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador. En ese mismo orden, el pasado miércoles, el canciller Roberto Álvarez, en representación del gobierno dominicano, hizo un llamado ante la OEA a las autoridades venezolanas para que en las próximas horas se publiquen las actas originales de los colegios electorales, de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Pasando al plano internacional, las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio, resultando ganador Nicolás Maduro, han sumido al país en una profunda crisis política, desatando protestas internas y una creciente preocupación internacional por un proceso electoral marcado por irregularidades y acusaciones de fraude, reavivando el debate de la legitimidad de Maduro. Ante críticas por los comicios, el gobierno venezolano rompió relaciones con República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Perú y Costa Rica. Todos han pedido transparencia en los resultados de los comicios. La Unión Europea, Estados Unidos y España y las Naciones Unidas también han expresado dudas sobre la limpieza de las elecciones venezolanas. El pasado jueves, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, para abordar la crisis de Venezuela, fue rechazada una propuesta de resolución que exigía a ese país revelar las actas con los resultados electorales. Mientras que el presidente Nicolás Maduro advirtió que no dudará en llamar a la población a una nueva revolución si lo obliga a lo que él llama el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas. Pasando a otras informaciones, el dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán. Así lo informó la Guardia Revolucionaria de Irán, y Hamas culpó a Israel por el ataque. Israel había prometido matar a Haniyeh y a otros dirigentes por el ataque de la guerrilla palestina en el sur de Israel el 7 de octubre pasado, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como cautivos. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Alfredo Kramars Pérez, doctor en Humanidades y consultor de comunicación. Kramars Pérez es consultor en comunicación institucional, profesor y columnista, doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, con máster en estudios avanzados en derechos humanos y máster en relaciones internacionales.
Es coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en la Ciudad de México. Actualmente es asesor en el despacho del Ministro de Energía y Minas en la República Dominicana. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Alfredo Kramars Pérez, doctor en Humanidades y consultor de comunicación. Gracias por continuar con nosotros en Reseñas. Adelaida, hoy nosotros estamos honrados y bien felices por tener a quien tenemos aquí en el estudio, en la entrevista central de Reseñas, a un amigo, un cercano a nuestros afectos, así es, a nuestro corazón. Así es. Así que es que vamos a tener una interesante conversación con Alfredo Kramars, que es doctor en Humanidades y consultor de comunicación. Pero ya ustedes vieron el background de Alfredo, así que bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con vosotros, dos grandes amigos, sí, y de poder hablar de temas de actualidad. Este señor bienvenido, Alfredo, qué bueno verte. Yo digo sobre todo para hablar del contexto internacional, sí, que está bastante convulso, y Alfredo tiene bastante experiencia en esos temas. Sí, pero tú sabes que Alfredo viene mucho a República Dominicana, además de que nos robó una compañera, a Carolina. Alfredo es como consultor de comunicación, está aquí. ¿Tiene cuántos días aquí, Alfredo? Desde el jueves pasado. Sí. ¿Y a qué viniste ahora? Que bueno, lo otro yo lo sé. Sí, hemos inaugurado un curso sobre diplomacia energética, es la segunda edición. Es un curso que se celebra en la Escuela para la Formación de Personal Diplomático y Consular, en el INESDIC, que tiene sede en Cancillería, y es un curso muy ambicioso, es un curso que nace, es un producto de inteligencia colectiva, por decirlo de alguna forma, nace, digamos, en la sede del Ministerio de Energía y Minas y también del intercambio de ideas con embajadores y con otro personal del Ministerio de Exteriores, y es un curso que ha tenido ya en esta segunda edición en total más de 200 alumnos, que se forman especialmente en el área de diplomacia energética, la geopolítica de la energía, y que vinculan y empiezan a comprender cómo la seguridad energética es un pilar del interés nacional. Hemos hablado fuera, tú y yo, de manera particular de lo estratégico que es ese tema. Ojalá que el gobierno dominicano le dé calor a eso, porque tú ves naciones como Noruega, Finlandia, en Europa, muchas naciones, Suiza, que le están dando una importancia estratégica al tema de la conversión energética. Y en la conversión energética, para hacerla, nosotros necesitamos de apoyo de otros países que tienen un gran desarrollo. Entonces, esa estrategia de diplomacia energética tiene que ser de la mano con la Cancillería. ¿Cómo va eso? No, es un proceso muy interesante, muy innovador. En la región no había precedentes en escuelas diplomáticas de formación en esa área, sí a nivel posgrado en Estados Unidos, pero digamos en las Américas solamente encontramos en el espacio estadounidense algo similar. Y ha llamado la atención de organismos multilaterales de la energía, que de hecho han incorporado a sus programas educativos esta línea de investigación partiendo de algún tipo de asociación con el Ministerio de Energía y Minas. Y es verdad que aquí también ha contado con un apoyo clave, que ha sido el liderazgo del ministro Antonio Almonte, que ustedes saben que tiene un alma académica muy desarrollada, ¿no?, por su etapa en la UAS, aparte por una formación exquisita en términos académicos, y él ha sido también el impulsor, digamos, la mente preclara en este asunto, ¿no? Y es verdad que una de las claves de todo lo que es la formación de diplomáticos en esa área, no solamente diplomáticos, porque tenemos alumnos de otras instituciones, de Prodominicana, del Ministerio de Medio Ambiente, de Cambio Climático, Economía, Hacienda, Comisión Nacional de Energía, instituciones afines. No solamente es la cooperación técnica para, digamos, el impulso o aceleración de la transición energética, sino también garantizar suministros de combustibles fósiles, digamos, en momentos donde hay cierto nivel de incertidumbre. Es decir, hay una tesis principal que es el vínculo entre relaciones bilaterales sólidas o multilaterales y mercados estables de combustibles primarios. Sí. Interesante, Rafael, porque hicieron algo parecido con los periodistas, sobre todo con los que cubren la fuente, que a veces abordan temas que tienen que ver con energía, que no manejan por los tecnicismos, por las cosas que se envuelven. Yo participé en ese diplomado y uno se queda asombrado de los tantos beneficios que nos dejan hasta la minería y que uno a veces hasta la cava
porque desconoce esas cosas. Así que en el término diplomático me parece también bastante certero, porque hay un tema regional importantísimo, como decía Rafael. Sí. Y tienes toda la razón que a nivel de comunicadores es importante el dominio, digamos, terminológico, ¿no? Es decir, el glosario de términos habituales en el debate sobre energía. Y también es cierto que en República Dominicana gran parte de la conversación pública pivota sobre un área muy concreta del sistema energético nacional, que es el subsector de la distribución. Y muchas veces perdemos de vista los otros elementos claves en el sistema, como es la transmisión o la generación, y los grandes avances que ha hecho este país en esa área en concreto. Es decir, tiene datos a nivel de, sobre todo, de expansión renovable, que son realmente envidiados en el contexto de las Américas. Quedándonos en el mismo plano de la diplomacia, pero dejando a un lado el tema energético, me gustaría, Alfredo, que aprovecháramos esta otra parte de la entrevista y tu presencia aquí Tú vives en México, eres español y le das mucho seguimiento a los temas internacionales. Y yo le hablo con el equipo que producimos aquí este programa de la preocupación que yo tengo como ciudadano del mundo sobre los tantos conflictos. Hay más de 100 conflictos en el globo. La África subsahariana, ahí hay problemas en Yemen, hay problemas en Burkina Faso, o sea, en África, Oriente. Conflictos que incluso se han alterado algunos habitantes de países africanos y se han revelado y han desafiado, por ejemplo, a países como Francia, que tiene colonias ahí, pero ocurre lo mismo fuertemente ahora con una amenaza de escalar el conflicto en Medio Oriente, con el tema del el asesinato por parte se dice que Israel, del jefe político de Hamas, pero también el segundo a bordo militarmente de Hezbollah, que lo asesinaron en Tel Aviv. O sea, también Europa metida en conflicto. ¿Cómo tú ves el mundo? Si es que, la pregunta ahí por el tema de la diplomacia, la diplomacia se ha dejado a un lado para entrar en un dimes y direte y de una situación conflictiva a nivel mundial. Yo creo que atravesamos un periodo de gran incertidumbre, como decía antes, muy grave en términos geopolíticos. Cada país tiene su idiosincrasia, su forma particular de entender la acción exterior. México es un país basado en gran parte en lo que se llama doctrina Estrada. Genaro Estrada fue una figura emblemática de la política exterior mexicana y básicamente es el principio de no intervención, lo que marca, digamos, su mirada sobre el mundo. Eso no significa que a nivel de debate en las universidades tengamos otro tipo de reflexiones que nos permitan, digamos, introducirnos en los contextos, ¿no? Tú sabes que, aparte de este vínculo con la energía y con la comunicación, soy coordinador de un máster en Relaciones Internacionales, ¿no? Y la verdad que prácticamente, no diría cada semana, pero sí seguro que cada año hay que hacer una actualización de los programas y los temarios, porque surgen conflictos nuevos que dan un sentido distinto a la materia. Y yo lo que sí creo es que estamos viviendo lo que podríamos llamar un periodo de redefinición del orden mundial o del sistema internacional. Y eso significa que en un proceso de transición no estamos del todo claros hacia dónde caminamos. Desde luego parece un precipicio. Yo creo que el imperativo de la diplomacia ya es un mensaje definitivo. Es decir, no se puede, digamos, avanzar más en la escalada de los conflictos porque realmente estamos en una zona de mucho riesgo. Yo creo que, sobre todo a partir de febrero de 2022, con lo que fue el discurso de Putin, que justifica y da, digamos, un marco conceptual a la invasión de Ucrania, y luego lo que ha sucedido en Medio Oriente, el mundo realmente está muy alterado y mucha preocupación, ¿no? Yo creo que el tema, Rafael, redefinición del orden mundial, uno lo ve así, pero ¿qué tanto se llevaría de paso esa redefinición con culturas tan distintas y que se impactan y se interconectan a propósito de la globalidad unas con otras? Muchos dominicanos que desconocen estas cosas, y latinos vamos a decir, miran lo que pasa, por ejemplo, la pandemia en China, ese virus no va a llegar. Ucrania, Rusia, esa guerra es muy lejos. Cosas así, esa redefinición del orden mundial, que tanto se podría llevar, porque esa palabra compuesta, redefinición, orden mundial, asusta un poco.
Asusta. He utilizado dos términos que en principio se suelen usar de manera indistinta, pero que pueden tener matices diferentes, que es la idea de orden mundial o de sistema internacional. Generalmente cuando hablamos de sistema internacional introducimos más un elemento de razón y derecho, y cuando hablamos de orden mundial más de equilibrio de fuerzas. Es decir, son como dos lógicas, razón y fuerza, lo que domina, digamos, el debate en las relaciones internacionales. Hay un intento, digamos, de redefinición del orden mundial, porque, digamos, hay un imperio, sigue habiendo un imperio, un centro dominante y una periferia dominada, pero están surgiendo otros actores que tienen a lo mejor una agenda diferente. Claro. Y esto genera colisiones de intereses que se reproducen en conflictos en distintas zonas del mundo, ¿no? Entonces sí que realmente estamos asistiendo, yo creo, a un cambio de eso. También hay que partir de una base, que es que nadie que vive un proceso de estas características es plenamente consciente de hacia dónde camina. Es decir, es como pedirle a los revolucionarios franceses que tomaron la Bastilla que fuesen conscientes del valor simbólico y de lo que supondría la Revolución Francesa para el mundo. Claro. Estamos, digamos, en un proceso diferente, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué hecho simbólico determina todo esto? Bueno, estamos todavía en una etapa, digamos, de cambio, y muchas veces, como nuestro privilegio epistémico, nuestra forma de conocer la realidad, muchas veces está sometida a, digamos, a lo que vivimos, a las circunstancias, ¿no? Ese término que tú utilizas lo he escuchado en más de un experto en política internacional, el nuevo orden mundial. En 1989, la caída del muro de Berlín y todo lo que fue el desplome del bloque socialista, la humanidad pensó que entraríamos a un orden mundial unipolar, regido por Estados Unidos. Sin embargo, la emergencia de China, la emergencia de Asia, de la India, la emergencia de Rusia, que se permanece como, que ya no con todos los países satélites, pero Rusia como tal, como potencia, y otras naciones, está redefiniendo el panorama geopolítico a nivel mundial. Lo que a mí me asusta, Alfredo, es que el lenguaje diplomático esté ausente. Por ejemplo, lo que le dice Milei a Maduro, lo que Maduro le dice a Milei, lo que le dice Milei al de Colombia, al presidente de Colombia, lo que dice Bukele sobre Maduro, lo que dice Bukele sobre Milei. Hay una narrativa en el lenguaje de los políticos. Trump, que es la cabeza del capitalismo mundial, es un hombre que no respeta ni a las damas. O sea, no hay un respeto. Esa diplomacia que se utilizaba antes, cuando había ideología en esa guerra fría entre Rusia como cabeza de los países socialistas y Estados Unidos de los capitalistas, esa guerra fría, pero había un lenguaje, una moderación dentro de las mismas tensiones. ¿Cómo es que tú ves eso? Bueno, yo creo que en tu intervención hay varias ideas fundamentales para comprender no solamente, digamos, la historia pasada o cercana, sino nuestro inmediato presente, ¿no? La primera, digamos, reflexión, yo creo, fuerte que estaba en el planteamiento que hacías, tiene que ver precisamente con el diagnóstico del final de la Guerra Fría, ¿no? Las dudas de cuándo realmente podemos decir que acaba ese periodo y comienza otro. Comienza lo que podrían ser los llamados felices 90, que en realidad no lo fueron, porque pasó la desintegración de Yugoslavia, pasó la guerra, digamos, fratricida en Ruanda, etcétera, ¿no? Pero sí que algunos autores diagnosticaron que era un fin de una época y un mundo unipolar, y de alguna forma el triunfo de la democracia liberal. Quizás el caso, digamos, en este sentido paradigmático fue Francis Fukuyama, con un libro que tiene como título El fin de la historia, ¿no? Esa tesis en realidad tuvo un periodo muy corto de duración, porque luego enseguida autores como Huntington, por ejemplo, sacaron la idea del choque de civilizaciones, es decir, el peso de lo cultural y lo religioso para entender lo que estaba pasando. Después del 11S, esa tesis fue hegemónica. Digamos que, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la teoría busca una idea fuerte, un concepto clave, para entender lo que está pasando. A veces es la cultura, a veces es la religión, a veces es la ideología, la economía, y en este caso, por ejemplo, lo que yo propongo, digamos, en contexto del curso, es una descripción racional del mundo a través de la energía, ¿no? Es decir, la energía te permite entender cierta previsibilidad en el comportamiento cosmopolita de los estados. Entonces, en función de dónde nos pongamos, ahí tenemos una perspectiva de juicio y análisis. Y estoy completamente de acuerdo con esta sensación de que no solamente las tensiones son latentes, digamos, estructurales, es decir, en temas tan serios como la energía, sino en el discurso. Y en la energía tú tienes razón, porque cada vez hay más conciencia sobre el tema del cambio climático. Hablar de energía hoy no es hablar de combustibles fósiles, es cómo yo voy a sustituir
la plantilla de combustibles fósiles por combustible que no choquen con el medio ambiente. En el país, en República Dominicana, se está haciendo ese esfuerzo. Sí, totalmente. Es decir, hablar de energía también es hablar de independencia, de soberanía, y también es hablar, digamos, de conexión y relación con otros estados. Yo creo que en contexto dominicano quien ha expresado con más claridad esta idea ha sido el propio presidente de la República, no solamente el ministro del Monte, sino el propio presidente, en aquellas declaraciones que dio en Manzanillo, donde conectó, ¿no?, en la inauguración de este hub energético, digamos, en la región, más de 1.200 megavatios, colocó un mensaje que era la relación directa entre seguridad energética y seguridad nacional. Entonces yo creo que ahí está el marco para entender precisamente lo que está pasando. Y sobre todo, Rafael, ¿ibas a decir algo? Sobre todo con el tema de energía, a propósito de esa transición por la que debemos atravesar, esas energías tradicionales por las que se han armado tantas guerras a nivel mundial, a las nuevas tecnologías que no impacten el medio ambiente, que no dañen a la raza humana. Este tema de la seguridad energética, pasa una guerra en un país petrolero, ahí nos puñimos todos, como decimos en buen dominicano. Y hacia ese punto es que deben también analizar el tema en países como el nuestro, que no producimos ese tipo de energía. Ahora, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, Alfredo, América Latina no está diferente a lo que pasa en el resto del mundo, que ya someramente hablamos de esa situación y de lo que es el nuevo orden mundial, lo que está ocurriendo. América Latina está convulsa. Hay muchas situaciones que nosotros debemos compartir con los amigos de la audiencia. Pero vamos a hacer una pausa y les prometo que vamos a hablar del tema de Venezuela y Suramérica. Así que vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña el amigo Alfredo Kramas, doctor en Humanidades. Alfredo Kramas Pérez. Sí. Ese Pérez. ¿Ese Kramas de dónde es, Alfredo? Bueno, es un apellido de origen judío, Askenaz, es decir, de Centro Europa, y bueno, es un apellido de esa línea, de esa tradición. Okay. Rafael dejaba en el aire un tema que nos compete y nos preocupa a todos los latinos. A todos los latinoamericanos. Ha ocurrido algo en Venezuela que es penoso, que es lamentable. Hay una situación convulsa y eso nos impacta a todos a propósito del proceso electoral que vivió Venezuela. Se acusa de fraude. Hay muchos países que han desconocido la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, que se ha buscado, ¿verdad?, unos problemas a nivel internacional. Dijo que no quiere nada con República Dominicana a propósito de nosotros expresar que apoyamos la democracia como debe ser en este siglo XXI. Se ha desaliado de otros países también, creo que unos 7 u 8 países también. 8 países. ¿Cómo tú ves el contexto de Latinoamérica a propósito de esta situación y de otras que nos impactan directamente a los dominicanos? Si hablamos del caso de Venezuela en concreto, yo creo que hay como dos miradas, ¿no? Una que se basa en lo que sería el principio de no injerencia, que vendría a decir algo así como cada Estado debe resolver sus asuntos internos sin potencias extranjeras o sin países que tengan, digamos, una opinión sobre lo que son sus procesos políticos. Esa es una tesis que está, digamos, en el ambiente, y la otra es aquella que piensa que los valores democráticos y los derechos fundamentales se tienen que respetar más allá de tus propias fronteras, es decir, que tienes un compromiso con la internacionalización de ese tipo de derechos, ¿no? Entonces son como las dos tesis que están en conflicto o en contradicción en los debates habituales. Yo creo que lo de Venezuela no solamente es un problema, digamos, de verificación de actas, es decir, de credibilidad del proceso por un organismo independiente, que creo que es la solución básica, no por un tribunal concreto del país, sino por algún tipo de entidad que permita confiar, que tenga credibilidad y sentido de independencia, sino que también ha provocado debates en los distintos países, porque también el tema Venezuela genera tensiones, no solamente en las Américas, también en Europa, ¿no? Sí. Tanto por afinidades como por gente que tiene una posición crítica ya, digamos, estructurada a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela sí que es un síntoma también de esta, digamos, debilidades de la democracia
en el contexto regional. Ahora, volviendo a años, décadas anteriores, desde que nosotros salimos como continente de las dictaduras de los años 70, 60, 80, las dictaduras de Brasil, la dictadura de Argentina, de Chile, de Perú, todas esas dictaduras militares que conculcaron lo que fueron los derechos civiles y democráticos, el continente había entrado en un proceso de normalización democrática. Pero a mí me llama mucho la atención lo que está pasando no solo en Venezuela, ¿no? Lo que puede pasar lo que pasó en Brasil a raíz del triunfo de Lula, que turbas intervinieron en la sede del poder, de los poderes, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en otras, en Bolivia, en Ecuador. ¿Cómo tú ves el futuro democrático para la consolidación de esa democracia de la que tú hablas? Primero surgen dudas, es decir, hasta qué punto la ideología te ayuda a comprender la realidad. Es decir, muchas veces en los 70 era fácil, digamos, señalar los diferentes roles de los actores y, digamos, situar a unos u otros en función de un marco ideológico marcado precisamente por la Guerra Fría, ¿no? Es decir, este era el eje, digamos, transversal en el mundo que te permitía situar a unos u otros en ese tipo de eje. Ahora mismo la ideología, siendo, digamos, un factor que influye, no tenemos del todo claro cuáles son las agendas respectivas. Sí. Es decir, tenemos figuras de ultraderecha, ultraconservadores, ultrarreaccionarios. Por ejemplo, Bukele uno no sabe qué es. Efectivamente, Bukele, por ejemplo, que tiene origen palestino, antes que hablábamos sobre los orígenes, ha tenido en sus declaraciones públicas una posición muy pro-israelí digamos, en términos de terrorismo, ¿no? Es verdad, hay contradicciones y, por ejemplo, también en el caso europeo también esto se ve muy evidente, la posición ante la OTAN, ante la Alianza Atlántica o pro-Putin. Es decir, hay una extrema derecha pro-Putin y una extrema derecha pro-Washington. Sí. Entonces uno no tiene del todo claro que esa categoría sea, digamos, funcional para entender lo que nos está pasando. Desde luego hay unos liderazgos carismáticos que están provocando tensiones en casi todos los países, ¿no? Y eso es evidente, que quizás, y ahí tú tienes mucha más capacidad que yo para hacer un juicio, que influye las redes sociales, influye, digamos, la nueva forma de comunicación en gestar narrativas y legitimar liderazgos que antiguamente, por lo menos, no estaban en primer plano de la forma que lo están hoy. Yo con la edad que tengo y la experiencia de militancia política y en la comunicación, no acabo de leer a Milei. ¿Qué lectura tú tienes de Milei? Ay, Dios mío. Bueno, Milei me parece muy interesante porque... Un caso interesante. A mí me fascina la política argentina, esto vaya por delante, ¿no? Sí. Es decir, tengo una cierta debilidad por la política argentina en el sentido de que, no sé, me gustan mucho los debates, tiene una forma de discusión que es realmente partisana, es decir, militante. Claro, digo como espectador y viviendo fuera. O sea, es decir, otra cosa es que uno viviera en Buenos Aires, ¿no? O sea, es decir, claro, esto cambiaría mucho el análisis, ¿no? Javier Milei tomó decisiones, en principio, un poco contradictorias. Sí. Recuerdo que tenía precisamente una secretaria de Energía del gobierno anterior que continuó como secretaria de Minas. Es decir, esto me pareció a mí sorprendente. Luego la cesó. Pero, digamos, utilizó una persona vinculada, llamémosla el peronismo, kirchnerismo, y en su gobierno que uno, digamos, se sorprendió. Luego tomó la decisión de salir de los BRICS, que es una decisión también a nivel de Estado, envergadura. Cambió la embajada argentina en Jerusalén, o sea, de Tel Aviv a Jerusalén. Una declaración que encaja perfectamente con la defensa, digamos, de la posición israelí histórica de Jerusalén como capital del Estado. Estas son todas decisiones que ha ido tomando. Su relación con Brasil está en un momento extraño, porque recordemos que Brasil es el socio principal de Argentina. Aunque ahora con el tema de Venezuela ha coincidido con Brasil y ha apoyado la embajada de Brasil allá. Con asiento en Venezuela. Con asiento en Venezuela. Sí. Han tenido un tono distinto en las críticas, porque Milei, desde luego, podemos hablar que de protocolo no sería la palabra, digamos, que lo define, pero sí que ha tenido, digamos, una posición similar a muchos países en la región. Argentina ha tenido una línea compartida con países como Uruguay, como Ecuador, como la propia República Dominicana. Me refiero en lo que sería la posición de petición de claridad por ejemplo, los resultados en Venezuela, ¿no? Y sí eligió una ministra de Exteriores que ha tenido hasta la fecha unas declaraciones, yo diría, equilibradas. Una posición es la de él, otra la
ministra de Exteriores, que por ejemplo para tensiones como las que ha habido con España, que ha habido, digamos, un intercambio muy feroz entre algunos ministros españoles y la estructura política argentina, yo creo que ella ha ayudado también a suavizar un poco las cosas, un poco el juego de roles y reparto en los gobiernos. Sí, uno se pregunta, Rafael, Alfredo, con este caso de Venezuela, a veces uno tiene un poco de pesimismo, porque organismos, por ejemplo, como la OEA, Organización de Estados Americanos, tú los ves expresarse, manifestar una posición dura, que va a pasar esto, y cuando están todos reunidos, como pasó en este caso, cuando tienen que tomar una decisión contra lo que está pasando en Venezuela, en favor de todos los ciudadanos y de la libertad, de la democracia y todo eso, la mayoría de los países o no van o se abstienen. Por eso la OEA ha perdido tanta fuerza y tanta credibilidad. Y con esto que está pasando en Venezuela, que uno de verdad quiere que haya una solución pacífica, que no se derrame más sangre, que no haya esas situaciones con nuestros hermanos venezolanos, porque hay que decir que nos acogieron en momentos muy difíciles a los dominicanos, que emigraban a Venezuela para trabajar y para poder sostenerse cuando la situación aquí estaba muy difícil. Y Duarte murió en Venezuela, lo acogió allá. ¿Qué puede pasar con Venezuela? Independientemente de que los organismos internacionales hablen, digan, uno siente hasta que Maduro se va a quedar ahí, que no va a pasar nada. Mientras la oposición, que por primera vez la veo envalentonada, con una mujer como cabeza, ¿qué va a pasar en Venezuela? No, es una pregunta muy importante. Jugar a hacer pronósticos en el contexto que estamos viendo no es fácil. Desde luego suena mal lo que está pasando, porque realmente hay declaraciones también ya de las instituciones militares que son duras, ¿no? Entonces, me refiero, hay un momento donde no tenemos muy claro hacia dónde vamos y es muy peligroso. Muy peligroso. Lo que decías al principio sobre las divisiones en los organismos multilaterales, esto es, digamos, hasta cierto punto habitual, sobre todo en aquellos que toman decisiones por consenso y donde cada país es un voto y se tiene que respetar, digamos, que no hay mayorías cualificadas. Y, por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea también ha tenido una posición independiente de Hungría. Es decir, que en cada organismo multilateral puede haber estos juegos de poder, intereses, influencias, que hacen que no tengan a lo mejor una coherencia en su relato, ¿no? Porque lo dificulta precisamente su propia organización interna. Ahora, Alfredo, voy a hacer una pregunta que se conecta con el tema del abandono por parte de los liderazgos mundiales de la diplomacia, si tiene una correlación con este tema. Y es que los organismos multilaterales que sirven de contenedor a esos problemas, esos conflictos, tienen más de 60 años que se crearon. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el FMI. Entonces, no son uno ni dos las personas que han estado planteando de un relanzamiento de esos organismos, porque ya han pasado más de 60 años desde la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se crearon después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y esos organismos no se ve actualización como para ponerse a tono con los cambios que ha habido en las sociedades mundiales. Entonces, por ejemplo, y ahí termino con la pregunta, Estados Unidos ha contribuido a socavar el prestigio de las Naciones Unidas cuando interviene en un país y no deja que las Naciones Unidas resuelva. Caso hipotético, Irak. Irak dijo que había armas de destrucción masiva para poder hacer una invasión en Irak. Deja que las Naciones Unidas, que es el organismo que Franklin Delano Roosevelt quiso que se creara en los acuerdos que hizo con Stalin para que eso funcionara. ¿No será eso? Que hay un agotamiento de esos organismos. Eso es una idea, yo creo, muy determinante en el debate, que creo que compartimos, una idea, digamos, previa al diagnóstico actual, que es esta relación entre la experiencia, el derecho y las instituciones, ¿no? Es decir, la experiencia histórica es lo que determina la construcción institucional, sobre todo en el espacio cosmopolita. No podemos entender, digamos, lo que fue Westfalia, ¿no? Sin las guerras de religión europeas. Exacto. Y no podemos entender el Congreso de Viena
lo que significaron las guerras napoleónicas. Y no podemos entender la sociedad de naciones en el periodo de entreguerras sin conocer la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Y no podemos saber qué es Naciones Unidas sin entender lo que fue la Segunda. Entonces la experiencia histórica condiciona el desarrollo institucional en el espacio cosmopolita, que es un poco lo que estabas diciendo, a lo mejor no digamos centrándote en el concepto, pero que está en el planteamiento. Es decir, la historia parece que lleva un curso distinto y que las instituciones ya no reflejan, digamos, o no dan solución a ese curso de la historia. Ya. Bueno, nosotros lo que nos queda es poder, de este lado, somos una nación muy pequeña, sin el peso específico que tiene la República Dominicana en el concierto de naciones civilizadas. Yo quiero que tú ahora, en estos 5 últimos minutos finales, me dé una mirada de República Dominicana. Tú eres español, vives en México, pero tienes mucho tiempo viniendo aquí. ¿Cómo tú ves al país en medio de todo ese panorama tan aparentemente gris que hemos definido? Primero, permíteme una anécdota, digamos, un recuerdo literario, ¿no? Hay un escritor fundamental en México llamado José Vasconcelos, una figura clave para entender sobre todo el México por revolución, incluso la relación con Pedro Enríquez Ureña, conflictiva, pero es una figura clave, ¿no? Y él escribió un libro que se llama La Flama, que es una especie de autobiografía intelectual, y en uno de sus capítulos se lo dedica a los salones y la diplomacia. Y recuerda lo que era la embajada de la República Dominicana en Argentina, precisamente. Y habla de la dignidad de un país pequeño en un espacio como ese. Sí. Es decir, aunque ustedes sean un país pequeño, no significa que no sean dignos y no tengan el reconocimiento de otros, como es el caso de esta tesis de Vasconcelos de los años yo creo, finales de los 40-50, ¿no? Entonces hay esa dignidad que se sabe que está, digamos, instalada en esas embajadas y en esos espacios, digamos, donde la acción exterior se cristaliza, ¿no? Yo creo que República Dominicana es ahora mismo, digamos, ejemplo de estabilidad macroeconómica y de estabilidad política. Incluso escenarios posibles de cambio también en el gobierno no se contemplaban como un riesgo país como otros escenarios en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que Dominicana tiene que preservar esa idea de estabilidad. Su liderazgo no son liderazgos que generen ningún tipo de preocupación, son liderazgos que buscan más una solución, digamos, la oportunidad de la diplomacia, que digamos el freno a la misma. Es decir, yo creo que República Dominicana es un ejemplo, aparte de ser una locomotora económica en el Caribe, socio principal, por ejemplo, de México y de otros estados, es un país, ya digo, que ahora mismo está marcado por esa idea de estabilidad. Entonces, digamos, yo soy optimista, ¿no? Y creo también que la política exterior dominicana en este último periodo ha intentado, digamos, hacerse transversal, hacerse, digamos, más independiente, es decir, formar a sus profesionales, tener una visión de Estado y no solamente de gobierno, es decir, una visión de largo plazo, una idea de país. Y yo eso lo noto mucho en las conversaciones con los embajadores que están en misiones en el exterior o en Pues qué bueno, porque eso era muy necesario con el cuerpo diplomático dominicano, que unos a veces lo criticaba anteriormente y decía, hace falta más fuerza y firmeza del cuerpo diplomático dominicano ante temas que nos competen, sobre todo en escenarios internacionales. Nadal, yo tengo dolor por Nadal, tú sabes que yo soy fanático. Deporte. Estás perdiendo. Bueno, el deporte y la diplomacia, yo creo que lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos. Ustedes los españoles se han tomado Europa, son campeones de la Europa League. O sea, Nadal está, pero sale Carlos Alcaraz, está Alonso en... Excúsame, España. No, yo estoy en esta fase de orgullo nacional porque realmente es una carta de presentación al mundo, ¿no? El deporte es una forma de contar una narrativa de quién eres como país, como Estado, y también una presentación, digamos, de modernización del mismo, ¿no? Entonces realmente España está en un momento muy, muy bueno en ese sentido. Pues muchas gracias, Alfredo, por esta interesante entrevista sobre temas internacionales y temas locales, que lo tocamos al final con el tema de la diplomacia energética que ustedes están impulsando allá con el ministro Antonio Almonte. Así que gracias por estar por aquí, muy complacidos. No, muy feliz de estar con dos grandes amigos en República Dominicana. Sí. Muchas gracias, Alfredo, ciudadano del mundo. Sí. Yo no sé cuántas nacionalidades Alfredo ahora mismo está abrazando, la española, la mexicana, la dominicana también. Ay, santo padre, pero por eso maneja todos estos temas que de verdad apasionan y nos ayudan a entender muchas cosas que están pasando a nivel internacional. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas. Les invitamos como siempre a portarse bien y si no se portan bien, llamen a Alfredo. Deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.